Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Amor que transforma. Amigos que nos están viendo, que se están conectando con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook, bienvenidos a nuestra página Amor que transforma. Y pues ya estamos aquí listos para iniciar, ¿verdad? Como siempre te digo, gracias por vernos. Te invito a que lo compartas, que le des like, que sea de bendición a otras personas también y que podamos seguir creciendo y edificándonos juntos. Ya estamos listos para nuestra charla de hoy, ¿verdad? Para nuestra lección de hoy en nuestro estudio de un plan de redención. Ya hemos estado hablando cosas muy importantes, clave, respecto al plan que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque Él había creado al hombre con un propósito muy especial, que era disfrutar su corazón paternal, tener una relación de amor paternal. Eso se perdió por el pecado. Pero entonces Dios dice, bueno, voy a hacer todo un plan para recuperar esta creación. Y bueno, hoy aparte un día muy especial, ¿verdad? Vamos a ver un aspecto muy característico de Dios. Y que Jesús lo hizo muy notorio, muy claro. Porque hablábamos ya en las dos últimas lecciones de la necesidad que Dios tenía para redimir al hombre. El requisito importante era pues alguien, una persona que tuviera la naturaleza del hombre, pero también la esencia de Dios, ¿verdad? La naturaleza divina, que pudiera unir los dos mundos, ¿verdad? Y poder cubrir el requisito para pagar el precio y entonces recuperar a la creación. De tal motivo, pues Dios mismo tenía que hacerse carne, tenía que hacerse hombre. Y eso lo vimos a través de la vida de Jesús, la vida de Jesús, cómo Él acepta este reto, ¿verdad? Acepta este mandato y ahora muestra de amor para hacerse hombre y conservar la naturaleza divina, no perderla. Él no estaba bajo el yugo del diablo. ¿Por qué? Porque como no estaba concebido por la unión de hombre y mujer, él no tenía la naturaleza pecaminosa que todos traemos después de Adán. Él tenía la naturaleza de Dios, la que tenía Adán antes de pecar. Y solamente Dios, el Espíritu Santo vino sobre María y entonces Jesús, considerado la simiente de la mujer, solamente de la unión de Dios con la mujer, pues pudo nacer Jesús y pasar su proceso normal, ¿verdad? Desde ser un feto, ¿verdad? Ir creciendo, nacer, ser un bebé, ser un niño, adolescente, joven, adulto, y entonces cumplir el propósito de Dios. Entonces hablábamos de esto, de que era necesaria la encarnación, y decíamos que Jesús existió desde el principio, él ya era, ¿verdad? Juan lo describe como el verbo, la palabra de Dios en acción. Entonces desde el Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios, Dios Padre, los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía, el Espíritu Santo, sobre la faz de la tierra, y dijo Dios sea la luz. Ahí ya está Jesús, porque Jesús, ¿quién es? El verbo, era el verbo, la palabra en acción. Pero entonces después se hace hombre para venir a la tierra y veíamos que él mantiene su condición humana, ¿sí? Él está igual como hombre, así lo vamos a ver ahora que estemos allá con él por la eternidad, disfrutando de las bodas y todo. No lo perdió, sino que se hizo hombre para siempre, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Y él es la imagen que tenemos de Dios. Y hoy lo voy a explicar un poquito más porque vamos a hablar precisamente de la vida del encarnado. Pero antes de continuar, te quiero invitar a que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en este tiempo. ¿Me acompañas? Padre de gracia y de misericordia, gracias te damos por este día, por tu amor. Gracias porque podemos sentir tu amor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y ahora queremos aprender de ti. Enséñanos esta lección, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, que sea una palabra revelada, que sea tu Espíritu hablando a través de mí y que sea un tiempo especial en tu presencia. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues te digo, vamos a estar hablando de la vida de el encarnado, que es Jesús. Acuérdate que cuando hablamos de encarnación es Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces, Jesús toma la forma de hombre y viene a la tierra y pasa el proceso de todos los seres humanos. La Biblia misma lo dice, ¿verdad? Que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestras aflicciones como él, porque él mismo las vivió, él mismo las padeció. Así es que bueno, vamos a ver qué tiene o cómo se llevó a cabo la vida de Jesús ya como hombre.
La encarnación de Jesucristo dio al mundo el conocimiento verdadero de la naturaleza de Dios. Desde el momento en que el hombre murió espiritualmente, quedó distanciado de su Creador e incapacitado para conocer al Padre en su esencia. Y ahora solamente puede lograrlo por medio de una revelación de él mismo. Pero en su ceguera mental y espiritual, el hombre ha rechazado dicha revelación divina, por lo que los conceptos acerca de Dios se han distorsionado. Por ejemplo, saber que una nación sea de él determina su rumbo y dirección, su bendición, el tipo de adoración y creencia que le caracteriza. Entonces, bueno, aquí vamos como Jesús, y lo voy a desarrollar más ahorita en la enseñanza, vino a darnos el verdadero conocimiento de la naturaleza de Dios, realmente cómo es Dios. Porque una vez que entra el pecado en el hombre, ya lo habíamos estudiado, entra la razón, ¿verdad? Y el hombre, su sentido espiritual se rompió, ya no puede tener esa comunión con Dios y ahora trata de conocer a Dios y acercarse a Dios a través de lo que percibe, a través de la razón, a través de los 5 sentidos. Y entonces pues ya su concepto de Dios se ha distorsionado, ya no es el mismo. Ahora, para conocer a Dios, Él necesita revelarse a nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar dispuestos para eso, creer en Jesús, creer en Dios, y entonces Él va a hacerlo a través del Espíritu Santo y nos va revelando su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Por eso, el que seamos parte de su pueblo, de su nación, y aún desde el principio, desde que Él creó el pueblo de Israel, pues era para determinar su rumbo, su dirección, su bendición, y que ellos se acercaran a Dios, más porque Israel se crió en Egipto, o sea, ahí se formó durante 400 años. Entonces, pues Dios quería quitarles la mentalidad que formaron ahí para enseñarles cuál era la verdadera adoración, cuál era su verdadero Dios y cómo tenían que acercarse a Él y cómo Él iba a ser su Dios por siempre. Acuérdate que hemos hablado en otros estudios que aún el Antiguo Testamento refleja la necesidad de Dios de estar con su pueblo, de habitar entre su pueblo, con sus hijos. Tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Entonces Él anhela esta comunión y esta relación. Fíjate, al pensar en la venida de Cristo a la tierra como hombre, nos detenemos a considerar su propia negación y sufrimiento. Perdón, lo vuelvo a hacer como pregunta. Al pensar en la venida de Cristo a la tierra como hombre, ¿nos detenemos a considerar su propia negación y sufrimiento? Sin embargo, al conocerlos mejor, creemos que fue motivo de verdadera alegría para Él, porque amaba tanto al hombre y que deseaba su compañerismo. Entonces Él deseaba venir al mundo para morar entre nosotros y mostrarnos realmente quién es Él, a pesar de que vivíamos alejados de su presencia. Al conocer la vida de Jesús, se observa qué tan diferente era a comparación de los grandes filósofos y maestros religiosos que le precedieron. Todos ellos se presentaron como buscadores de la verdad, pero nuestro Señor Jesucristo vino como la revelación de la verdad, ¿sabes? Entonces es muy interesante cómo Jesús o sea, hay mucho que decir de esto, pero en medio de eso, pues Él pasa su proceso, ¿verdad? Y Él se niega a sí mismo para dar su vida en la cruz, sufre y pasa todo eso. Y a veces no pensamos todo lo que Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Porque Él anhelaba también restaurar este compañerismo. Nos ama porque Jesús es Dios y Él quería que se restableciera esta relación entre Dios y el hombre. Por eso dice que para Él fue un motivo de verdadera alegría venir al mundo y morar entre nosotros y realmente estar entre nosotros, conocerle, saber quién es Él, porque pues antes de Él pues el hombre vivía alejado y tenía un concepto de Dios. Ese concepto todavía se ha manejado, ¿eh? Algunos creen que Dios es malo, es enojón, es gruñón, solo castiga, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues Dios castiga. Yo a veces de broma digo, pero eso es broma, ¿no? Pero Dios, piensan a un Dios lejano, poderoso, enojón, que nada más busca en qué manera nos castiga. Y no, Dios no es así. Entonces Jesús viene precisamente a hacer esto. Y fíjate, lo que muchas religiones muestran como la verdad y sus líderes religiosos dicen, yo soy la verdad, pues realmente Jesús es el que vino a mostrar la verdad. En Juan 14:6 dice la palabra, y Jesús lo dijo.
dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús mismo es la verdad. Muchos ostentan, pero realmente a través de Cristo podemos conocer la verdad. Con la llegada de Jesús al mundo, cambió el concepto del Padre, que eso es también un punto importante. Hablando de un Dios Padre, ¿verdad? Pues reveló al Creador como el Dios de amor, santo, a quien el hombre puede acercarse confiadamente. Y aquí es donde me voy a ir deteniendo un poquito más, porque esto fue parte de la esencia y de sus enseñanzas, de lo que mismo Jesús fue transmitiendo, enseñando, compartiendo y revelando, ¿verdad? Precisamente para quitar el mal concepto que el hombre tenía de Dios. Fíjate, los más pecadores se sentían atraídos a él. Los publicanos y pecadores fueron cautivados por su presencia. Les placía sentarse a la mesa y comer con el maestro. Rápidamente vamos a ver estas partes en Mateo primero, Mateo 9:10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Marcos 2:13. Aquí todo viene sustentado en la palabra, ¿verdad? Mira, dice Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él enseñaba. Y el 15, perdón, es el 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Lucas 5:30. Lucas 5:30. Mira, dice la palabra. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Lucas 15:1. Vemos todas estas manifestaciones, ¿verdad? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrar esa facilidad o esa accesibilidad al Padre. Porque Jesús es Dios mismo. Y entonces, ¿cómo podríamos acercarnos y convivir? Así tenemos que hacer nosotros con la gente. Tenemos que compartir y convivir con todos, amarlos. No es fácil, pero ahora tenemos el amor de Dios que Él nos ayuda. Entonces, por eso Él vino a revelarnos este Padre Creador, este Padre de amor, este Padre Santo, a quien el hombre puede acercarse confiadamente. Mira, todos ellos, los gentiles, los publicanos, jamás tuvieron miedo de su santidad, pues fueron atraídos primeramente por su amor. Así también los niños se acercaron a Jesús. En Marcos 10:13 dice la palabra, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo representaban, a los que lo presentaban. Entonces, Jesús también, y Jesús dijo más adelante, no se los impidan, dejen que se acerquen a mí. Y mira, en las películas yo siempre digo que nos manejan a un Dios como acá, muy solemne y así tocando a los niños y todo. Yo creo que Jesús los abrazaba, jugaba con ellos, les hacía bromas, compartía con ellos, ¿verdad? Y mira, aquí es bien importante hacer esta aclaración. Este ser encarnado mostró siempre un gran interés por los más pequeños, siendo el primero que apreció a la niñez, ya que nunca habían tenido importancia en ninguna nación, por lo que hasta que se convertían en hombres eran de valor militar para el Estado y su vida valía algo, de tal forma que nunca había existido un amor puro y ardiente por los niños. Solo Cristo logró la elevación de la niñez. El aprecio que hoy tenemos por los infantes se debe a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De la misma manera se consiguió la elevación de la mujer. Los privilegios, libertad y bendiciones que la mujer disfruta se debe a la vida de Jesús y a sus enseñanzas. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le dio su lugar tanto a la mujer como a los niños, sectores de la población que eran marginados, que eran rechazados. El niño no era importante, no tenía valor, y entonces hasta que Jesús viene,
Entonces él dice, no, o sea, la mujer tiene un valor, los niños también. El niño solamente hasta que ya crecía, ya pues era considerado parte del servicio militar, ¿verdad? Y entonces ahora sí, pero antes no. Entonces aquí vemos qué importante era para, pues para Jesús entender eso, porque son seres humanos. Cristo murió por niños, por mujeres, por hombres, por chicos, por grandes, casados, solteros, murió por todos. Entonces era parte de mostrar este amor de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser claros con esto, porque ahora nosotros mostramos el carácter de Jesús, de papá, y ahora vemos un Dios de amor. Fíjate, he aquí uno que demostraba por medio de su vida y de sus palabras cómo era el corazón del que sostenía al universo. La creación por sí misma solo puede manifestarnos que hay un Dios omnipotente, pero no puede revelarnos su naturaleza. O sea, vemos a través de todo lo que Dios creó que es un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios creador. Pero su esencia no la podemos conocer solamente por ver la naturaleza, ¿verdad? Lo que realmente el hombre necesita conocer es la naturaleza de su creador, así como su actitud hacia él, si es o no diferente hacia los humanos o si está interesado en nosotros. Ahora sabemos cómo es Dios, conocemos cuál es su postura y actitud para con el hombre, porque habitó entre nosotros como persona. El Hijo es como el Padre, el corazón del Creador es como el corazón del que fue quebrantado en la cruz. ¡Wow! Es impresionante. Jesús dijo, ¿quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Porque es la esencia, porque es lo que muestra Dios, ese amor. Hoy en el Día del Amor y la Amistad, eso es lo que Dios muestra, ese amor, esa pasión. ¿Y quién mejor que su mismo Hijo, que fue el que lo transmitió? ¿No es asombroso que un hombre haya vivido entre nosotros de tal manera que la vida de Jesús nos muestra la esencia de Dios, revelando la misma naturaleza de Dios? Podemos transferir cualquier cualidad moral del Hijo al Padre Celestial, y eso no disminuye el concepto de Dios. Al contrario, el más elevado significado de la divinidad se encuentra en que Dios es como Cristo. La vida de Cristo ha esculpido en las páginas de la historia de la humanidad las palabras Dios es amor. Esa es la mejor y la mayor muestra del amor de Dios, ¿verdad? Dios es amor y Jesús lo manifestó. Jesús habló de esta paternidad. Jesús vino a recordarnos que fuimos creados para ser hijos, no sirvientes, no creados, no solo amigos, sino hijos de Dios. O sea, una relación más íntima y más profunda. Eso es la esencia, eso es lo que, y Cristo lo mostró a un Dios de amor. La revelación de Dios al hombre por medio de Jesucristo no fue solamente en el aspecto de que Él es amor, sino lo mostró también como un padre, lo cual ninguna otra religión ha tenido un Dios Padre. En otras palabras, un Padre de amor. ¿Cuánta conmoción hubo entre los judíos cuando Cristo llamó Padre a Dios? Esa fue la razón principal por la que trataban matarlo. En Juan 5:18 vemos. Dice la palabra: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque acuérdate que todos los judíos, y hablando ya de los escribas, los fariseos, todos ellos, como tenían un concepto de Dios tan puro, tan santo, tan elevado, tan acá, pues obviamente Dios es algo tan solemne que lávate la boca con jabón antes de decir el nombre de Dios. Ellos no se refieren a Dios por su nombre, lo hablan como por sus características, el eterno, el poderoso, el grande, ¿sabes? Pero pues llega Jesús, el hijo de un carpintero, a decir que su padre está blasfemando, crucifíquenlo, mátenlo. Entonces, y mira, no solo habló de Dios como su padre, sino Jesús mostró la paternidad de Dios, siendo la idea central de su mensaje. Rápidamente vamos a ver estos pasajes en Juan. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, refiriéndose a él. 7:29 dice, Juan 7:29, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Luego, 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre.
Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y 10:15, todo esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hablando de esta paternidad, mostrando esta paternidad. Entonces, aquí vemos esto. Jesús mismo mostrando la esencia de Dios de amor y la paternidad de Dios. Tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir como tal y disfrutar esta paternidad. La diferencia entre su vida y la vida de los que le rodeaban no estriba en el hecho de que fuese menos humano que ellos, sino que él no pertenecía al imperio de la muerte espiritual, lo que decíamos hace rato, no tenía el yugo del diablo, ¿sabes? Cristo fue el primer hombre que desde que ocurrió la traición de Adán pudo hacer una afirmación semejante declarando que poseía la vida de Dios. Satanás no tenía dominio sobre Jesús porque no estaba espiritualmente muerto y al caminar en perfecta unidad con el Padre vivió dentro de la esfera de su omnipotencia, de tal manera que la enfermedad no tuvo dominio sobre su cuerpo, ya que esta es consecuencia del pecado, o sea, de la muerte espiritual. Es por eso que también no era mortal. La palabra mortal significa condenado a muerte. El cuerpo del hombre fue condenado a muerte cuando pecó, cuando murió espiritualmente. La muerte espiritual nunca entró en el espíritu de Cristo, por lo tanto no podía morir. Solo cuando nuestros pecados fueron depositados sobre él en la cruz, su cuerpo recibió la paga de nuestro pecado, la muerte. Para darnos esa vida que tenía él, pues él es la vida, tuvo que morir por nosotros. Es eso. Él murió por nosotros en la cruz y solo ahí fue cuando él se hizo pecado. Cuando empezó a llevar el pecado en la cruz, entonces él fue alejado de papá y entonces él tuvo que ir al infierno y pagar la deuda, ¿sabes? Pero antes no, porque él se mantuvo en comunión con Dios, en relación con Dios y tenía la misma naturaleza de Dios. ¿Fue tentado? Sí. ¿El enemigo lo quiso hacer caer? Sí, pero él se mantuvo en la comunión y eso le valió para poder pagar la deuda de cada uno de nosotros, ¿ok? Así es que como conclusión, la llegada de Jesús al mundo tuvo un doble propósito, pues además de dar su vida en pago por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios y establecer nuevamente una comunión con Él, también vino a mostrar la naturaleza del Creador como el Padre de amor que anhela estar en una constante comunicación con su máxima creación, el ser humano, o sea, tú y yo. Todos los hombres fuimos creados para eso. De esta forma, también nos dio ejemplo y enseñanzas de cómo llevar una relación de amor paternal con papá. Creer en la obra del encarnado restituye nuestra identidad de hijos y nos acerca a Dios por medio del Espíritu Santo, a fin de conocerle y disfrutar su esencia del Padre. Porque entonces el Espíritu Santo es quien nos va a revelar esta paternidad de Dios y nos va a acercar más a Dios a través de esta comunión, ¿sabes? Y podemos entender que Él es el mejor papá del mundo, que Él nos ama por sobre todas las cosas. Ese amor no se agota, ese amor no cambia, ese amor sigue siendo real cada momento, ¿sabes? Es el que tú y yo podemos disfrutar y por eso amamos a la gente y por eso amamos a Dios y por eso amamos hacer lo que hacemos por el amor que recibimos de Él. Mira, en Juan 5:26, nuestro versículo para recordar dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así es que eso es lo que tenemos que entender, que la vida de Cristo nos vino a revelar la paternidad de Dios y que tú y yo ahora la podemos disfrutar a través de creer en la obra de Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así es que demos gracias a Dios por la enseñanza de hoy. Papi, gracias te damos por esta enseñanza, por lo que tú hablaste en nuestros corazones. Háblanos más, enséñanos, ayúdanos, Padre, a disfrutar tu amor, a disfrutar tu esencia, Señor. Padre, a disfrutar tu paternidad, a conocerte como Padre y a caminar contigo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendícela, levántala todavía más. Llévanos a más en ti, a vivir en ese amor, en esa paternidad, a conocer el amor que transforma y ser renovados por ti. Gracias te damos por esta enseñanza y esta clase y que tu presencia siga con cada uno de nosotros en este tiempo, en esta semana, en cada momento junto contigo, disfrutando nuestra relación de amor. Amamos y adoramos tu nombre y te damos gracias, Papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, es una bendición, ¿verdad? Estar aprendiendo y conociendo y hoy más de la paternidad y del amor de Dios. Así es que feliz día del amor, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios sea contigo en este día y que tú puedas estar creciendo aún en esta semana y sentir el amor paternal.
acércate a Dios, conócele, dile, papi, quiero sentir tu amor, tu paternidad, que es lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Adiós.